Por siglos la gente ha discutido y debatido acerca de la ley que recibieron los israelitas. Vamos a tratar el tema 4 errores. La gente ha discutido y debatido acerca de la ley que recibieron los israelitas por medio de Moisés, aunque su significado parezca muy claro y sin complicaciones para las personas comunes y corrientes. Los líderes religiosos hebreos la escudriñaban día y noche para buscar significados secretos y ocultos con el objeto de debatir entre ellos. Los estudiosos de la ley escudriñaban la ley de Dios igual que un abogado secular escudriña la ley civil. Pensaban que era algo que ellos podían interpretar y aplicar a su antojo, en vez de ser para ellos una palabra que simplemente se debe obedecer. La consideraban complicada y le añadieron enmiendas para simplificarla y explicarla a la gente común. En ese intento, la distorsionaron y la torcieron al punto de que ésta llegó a ser incorregible para sí mismo autor y se constituyó en una piedra de tropiezo que impedía encontrar la salvación a quienes deseaban cumplirla. De igual manera, los cristianos del primer siglo se enfrentaron a opiniones contradictorias y a críticas por enseñar que Jesús había venido a liberarlos de las demandas de la ley. Sus contendientes caían en tres categorías básicas y aún hoy los cristianos continúan enfrentando los mismos errores de interpretación cuando tratan de decidir qué hacer con la ley veterotestamentaria. Podemos hablar del galacianismo. Galacianismo se refiere al propósito por el cual se escribió la epístola a los Gálatas, donde Pablo trató de corregir la falsa doctrina. Este error mezcla la ley y la gracia enseñando que la gracia es para la salvación, pero la ley rige el diario vivir. Es hacer buenas obras para alcanzar la perfección, o ser santo para mantener lo que Cristo hizo posible por su muerte y resurrección. Esta enseñanza produjo una iglesia local llena de estrés que ve a Dios como un padre criticón, de quien debe ganarse el amor y la aceptación. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y está leado en Gálatas 3, versículos 2 y 3, para que lo confirmen. Veamos el ceremonialismo. El ceremonialismo es la doctrina que enseña que ciertas ordenanzas como la confesión, el bautismo y otros sacramentos son esenciales para recibir la salvación y atraer el favor de Dios. Aquí se mezclan dos rituales y la gracia, enseñando que no es suficiente la gracia por sí sola, sino que debe ir acompañada de algo más. Eso produce una iglesia llena de presión que busca hacer suficientes buenas obras para ganarse y retener la aprobación de Dios. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Léalo en Hechos 15:1 para verificar. También tenemos el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Antinomianismo proviene de los vocablos griegos anti, que significa contra, y nomos, que significa ley, es decir, contra la ley. Esta doctrina enseña que bajo el Evangelio de la Gracia,
quedamos libres de cualquier ley o estándar moral. Únicamente la fe es necesaria para la salvación. Por tanto, se rechaza cualquier regla de vida para agradar a Dios. Esto produce una iglesia local llena de anarquía que confunde la libertad en Cristo con libertinaje y retienen a sus miembros en la esclavitud de sus deseos pecaminosos y carnales, y en constante conflicto con la palabra de Dios, de Cristo, pero es una pura realidad. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres sencillos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Puedes verlo a la luz de Judas, versículo 4, para que lo puedas entender. Pregunta: ¿existe una ley para los cristianos? La respuesta sería: la Biblia dice que bajo el nuevo pacto, Dios colocó su ley en la mente y corazón de cada creyente. Además, todos tienen la ley interna que no es la ley de Moisés, sino la ley personal del Señor Jesús en cada uno de nosotros. Según Romanos 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Cristo habita dentro de cada verdadero cristiano y naturalmente poseemos su voluntad y poder sobrenaturales para obedecerle. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Véalo a la luz de Hebreos 10:16, para que usted lo pueda ver y verificar que lo que estamos hablando es algo de las Escrituras. Él nos impulsa a querer y hacer su voluntad, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso es cuando Dios te dirige. Filipenses 2:13. Él nos da poder para hacer aquello a lo cual nos ha llamado. Él es el que os llama, el cual también lo hará. Así dice 1 Tesalonicenses 5:24. Yo le digo que busque la Biblia y para que vaya al son, pero al mismo tiempo oyendo y viendo lo que estamos hablando. Y podamos ver también la diferencia entre la ley y la gracia. La ley y la gracia son dos cosas diferentes y para dos entidades diferentes. Propósito. El propósito de la ley y la gracia es mostrarnos nuestros pecados y la necesidad de estar bien con Dios. Nos hace estar bien con Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero
¿Por qué no hay diferencia? Los que creen en Él, no hay diferencia. Vea Romanos 3, 21 y 22 para entender lo que estamos viendo o estamos hablando. Términos. Nuestra responsabilidad, dádiva de Dios. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 26, 16. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 23. Usted le pone cuidado, vea que hay una división, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y la paga del pecado por la ley. Motivación es un temor. Premio, amor. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Esa es la ley. ¿Y dirá todo el pueblo? Amén. Hay que ver dónde fue dado esto y a quién se le dio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, porque el amor de Cristo nos contriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, deberíamos de estar muertos al pecado, pero algunos están más vivos al pecado que saber qué. Veamos 2 de Corintios 5, 14 para entender lo que estamos hablando. En esos mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 26, 27, 26 y 28, 1 y 2. Versículos 1 y 2. ¿Cuál es el enfoque? Es una esclavitud, obligación, voluntad y libertad. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Galatas 5:1. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. ¿Cuál es el resultado? Temor, rechazo, condena, perdón, aceptación, reconciliación. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. De todos. Del temor, del rechazo, de la condena, del perdón, del aceptación, de todo. Lo vota. Santiago 2:10 para mejor confrontación. Podemos ver a Santiago 2:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 3 días. Dice el Señor, y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y será esto Dios, y ellos me serán a mí, porque Hebreos 8:2. En la mente de ellos, la casa de Israel la favorecida con esta porción. Pero el creyente será hallado como énfasis, obras del hombre, obra de Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Vea Romanos 4:2. El creyente será hallado en él no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. La fe de Cristo es que nunca dejó hacer todo. Así debe ser el creyente. Vive con base en la carne, recursos humanos, el espíritu, recursos de Dios. En eso soy. Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas 3:3. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Véalo a la luz de Romanos 8:2. Si no eres capaz de corregir tus errores, no eres nadie para juzgar los niños o los demás. Esto trata con las leyes, reglas y normas externas, actitud interna del corazón. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los reglamentos del mundo, porque si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni a un toque. Vea esto la ley de Colosenses del 20 y 21. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. Relaciona con hacer o con ser. Haz para hacer, sé para hacer. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Gálatas 3:21. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, dice Efesios 5:8. ¿Qué quiere decir esto? El principio que nosotros debemos de tener en mente es que el principio operativo: esfuérzate y trabaja más, recibe, confía, descansa, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Léate Gálatas 3:10, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Mateo 11:28. También léete Mateo 11:28 y léete Gálatas 3:10. Tipo de sistema: se basa en los logros, se basa en recibir. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos 9:31-32. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. ¿Qué diremos pues? Que hemos aprendido tanto de sus errores que cuando tropezaba en vez de caer volar. No, podemos decir tantas cosas que queramos. Yo siempre digo, no hay nada que enseñe más que equivocarse. Porque borro y cuenta nueva. Así que tu maestro, tu mejor maestro, es tu último error. Aprendamos de los errores.
Si alguien se equivocó, nosotros hagámoslo, regresar, hacémoslo del error. Sienta paz en tu alma, no porque todo va bien. Sentí paz en tu alma, porque sigue al que siempre es fiel, Cristo mi Señor. O sea que Cristo en nosotros es la esperanza de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él hizo con nosotros. Amén y amén.